presentación. Vamos a ver lo que son los transistores de efecto de campo. De efecto de campo. Pues ya vemos todos los diferentes tipos de clase. Así. Bien, vamos a ver qué son los transistores de efecto de campo. Vamos a ver diferentes tipos de transistores. Como ya vimos, empezamos a ver los transistores de tipo bipolar, que ya conocemos, que son los PNP y NPN, en el cual su funcionamiento utilizan portadores de carga que son electrones y huecos, son bipolares. En el caso de los transistores de efecto de campo, que en inglés es un Field Effect Transistor, tenemos tres tipos, que son JFET, MESFET y MOSFET. Son los transistores de efecto de campo, digamos, más generales. Cada uno de ellos, estos transistores, se van a subdividir en dos tipos de transistores. Por ejemplo, en canal P y en canal N para el caso del JFET. JFET significa Junction Field Effect Transistor, es un transistor de efecto de campo de unión. Estos dispositivos se llaman dispositivos unipolares, es decir, solamente trabajan con un tipo de portador de carga. Es el mayoritario, en este caso o son electrones o son huecos. Por eso es canal P o canal N. El MESFET es un transistor de efecto de campo construido principalmente de metal y también existe en canal N. En el caso del MOSFET, que es metal óxido semiconductor, transistor de efecto de campo, existen variantes. El MOSFET, aparte de tener canal N y canal P, existe en modo de acumulación o en modo de agotamiento. Eso se refiere a su funcionamiento, que vamos a ver un poquito más adelante. Esta es a grandes rasgos la radiografía de los transistores de efecto de campo. Los BJT son transistores bipolares, los FET son transistores unipolares, quiere decir que funcionan con un solo tipo de carga. O son electrones o son huecos. Y se subdividen cada uno de ellos en JFETs, MESFET y MOSFET. Y a su vez se van a subdividir en canal N o en canal P. Y el caso del MOSFET se va a tener una subdivisión más que se llama acumulación o agotamiento. También se le conoce como enriquecimiento o deserción. También se les conoce. Y a su vez en canal N y canal P. No sé, ¿te tiene alguna pregunta para continuar con la presentación? Bien, pues vamos a avanzar. ¿No tienen preguntas? Entonces tenemos aquí los tipos de transistores de efecto de campo. JP dijimos transistor de efecto de campo de unión. MESFET, transistor de efecto de campo metal semiconductor. MOSFET, transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Y hay otro más que se llama CMOS, que es metal óxido semiconductor complementario. Pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Este es el marco, digamos, de donde inicia todo esto, que es, nos remonta a 1926, donde se establecieron los principios fundamentales de los transistores de efecto de campo por este señor llamado Julius Edgar Linfield. En el 55 se hace funcionar el primer transistor de efecto de campo. Y bueno, estos dispositivos son muy importantes en el mundo de la electrónica, sobre todo en la parte de mecatrónica, para construir sistemas automatizados. Tienen ciertas similitudes estos dispositivos de efecto de campo con los transistores bipolares. ¿En qué se parecen? Bueno, que también van a tener 3 terminales, en que también van a ser una fuente de corriente controlada, mientras que el transistor bipolar es una fuente de corriente controlada por corriente. En el caso del FET es una fuente de corriente controlada por voltaje. Y en los terminales del transistor bipolar son base, colector y emisor, que ustedes ya conocen. En el caso del transistor de efecto de campo, se va a conocer como compuerta, drenador y fuente. Esos son los terminales. Y tienen representación con la compuerta con la letra G, el drenador con la letra D y la fuente con la letra S.
la simbología que va a representar estos dispositivos de tres terminales. Son dispositivos semiconductores. Entonces, como ya mencionamos, los FETs son dispositivos unipolares, es decir, un solo tipo de portador de carga se va a utilizar para su funcionamiento, ya sea por electrones o por huecos. Los tres terminales que tiene el FET, como ya vimos, son drenador, compuerta y fuente. En inglés se maneja como drain, en la compuerta como gate, y la fuente como source. Ahora, ¿qué ventajas ofrecen este tipo de dispositivos? Bueno, que presentan una alta impedancia de entrada, es decir, una alta resistencia a señales de alta frecuencia. También que consumen muy poca potencia, del orden de unos cuantos miliwatts o microwatts, dependiendo el tamaño del dispositivo. Entonces, es una ventaja, cuando van a consumir poca potencia y van a tener una alta impedancia de entrada, es decir, van a consumir muy poquita corriente. También tienen su ventaja de que son dispositivos de muy alta velocidad de conmutación. Si se fijan, casi sus computadoras están fabricadas con dispositivos de efecto de campo. Por eso trabajan frecuencias del orden de gigahertz de algunas computadoras. Y también otra ventaja que ofrecen los transistores de efecto de campo es que el dispositivo es mucho más pequeño. Cada vez los están haciendo con la tecnología más pequeños. Habían dispositivos del orden de 5 micras, cada vez ahora son más pequeños, del orden de una micra o más pequeños cada uno de estos dispositivos. De forma general, ¿qué aplicaciones puede tener el transistor de efecto de campo? Lo pueden utilizar en amplificadores de señales pequeñas, es decir, para amplificar señales pequeñas, señales de radiofrecuencia. eh, por ejemplo, aquí tenemos una señal que está amplificada por un amplificador efecto de campo. Tenemos también otro comportamiento que se puede utilizar, es que este dispositivo se puede utilizar como un resistor controlado por voltaje, es decir, variando el voltaje de la compuerta podemos controlar la resistencia de manera lineal. También se puede utilizar como una especie de interruptor o switch, que el FET se conecte en un arreglo especial y pueda activar o encender y apagar un poquito una lámpara, eh, encender o apagar o encender un motor o algún otro dispositivo. El primero que vamos a revisar es el JFET, que es el transistor de efecto de campo de unión. Aquí tenemos la simbología. Entonces el JFET tiene tres terminales, como ya mencionamos, al igual que todos los transistores de efecto de campo, que es drenador, compuerta y fuente. Lo representamos con la letra D, el drenador, la S con para la fuente, y la compuerta con la letra G, de gate. Entonces, como ya lo habrán supuesto, esta compuerta va a ser la señal que va a controlar la cantidad de corriente que fluye de drenador hacia fuente. Digamos lo que esto que vemos aquí es donde va a fluir la corriente de drenador hacia fuente. Esto es lo que va a ser el canal, lo que vemos aquí del canal, y con la compuerta nos vamos a cerrar la cantidad de corriente que va a fluir entre el drenador y fuente. Esta es una representación para un transistor de efecto de campo de unión, canal N. Entonces aquí la flecha, si observan, traten de recordar un poco lo del diodo. Esa es la parte positiva y esa es la parte negativa, por lo tanto, donde está el canal es un canal N. Tenemos el otro símbolo para el JFET, canal P, donde ahora la flecha está al revés. Entonces la parte positiva estará sobre lo que es la parte del canal, y ahora este será un canal P, y la corriente de igual manera va a fluir de drenador hacia fuente. Pero aparte que aquí cambia por la polaridad, va de fuente hacia drenador la dirección de la corriente. También vamos a hacer nuestro análisis siguiendo la corriente convencional, aunque realmente las corrientes, recuerden que son las corrientes reales son las corrientes electrónicas, ya sea de electrones o de huecos, que pueden fluir en sentido opuesto a la corriente convencional. Pero bueno, para propósitos prácticos, vamos a utilizar el análisis de la corriente convencional, que es la que mide el multímetro, tanto el voltaje como la corriente. Vamos a seguir el mismo análisis de la corriente convencional. Entonces, estos dos son los dispositivos que representan al JFET. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No sé si quieran tomar nota de estos dos primeros dispositivos. ¿Una pregunta, muchachos?
Entonces, continuamos. Ya les pregunté si querían tomar nota. Ahí tomo, les voy a hacer llegar las diapositivas. Aquí tenemos la simbología que ya vimos del transistor JFET. Tres terminales, los dos tipos de canales, canal N. Recuerden, la flecha indica, es como si fuera un diodo, donde la parte negativa es la que se encuentra en el canal, para el canal N. Y aquí, bueno, está incorrecto. La flecha tiene que ir hacia afuera para que sea canal P. Tengo que corregir. También hay alguna otra simbología. La más general es la primera que les puse aquí arriba. Entonces, nosotros vamos a ver una unión PN entre la compuerta y la fuente. Y generalmente esta unión se va a polarizar en forma inversa. Entonces, el voltaje compuerta-fuente va a ser la función de controlar la corriente que fluye del drenador hacia fuente. Entonces, nuestra terminal de control va a estar en la compuerta, pero el voltaje compuerta-fuente va a controlar la corriente del drenador. Entonces, si se fijan, realmente es una fuente de corriente controlada por un voltaje. El valor de voltaje drenador fuente al cual ID se hace constante es el voltaje de oclusión. Bueno, nosotros vamos a tener un voltaje máximo con el cual vamos a cerrar el canal. Ese voltaje máximo va a ser el voltaje de oclusión que vamos a ver más adelante. El valor del voltaje compuerta fuente al cual la corriente se hace cero es el voltaje de corte o voltaje de oclusión, que es el mismo, VGS off. Ese se le conoce como VGS off o voltaje P, que es el voltaje de oclusión. Este voltaje se refiere al voltaje máximo que se va a poder aplicar entre compuerta y fuente para que cierre, digamos que la llave, por decirlo de alguna manera, para que la corriente ya no fluya. Ese es el voltaje máximo que puede soportar su circuito para que ya no haya corriente. IDSS es la corriente del drenador cuando VGS es cero. Digamos que esta corriente IDSS es la corriente máxima que tendríamos, considerando que esto fuera el equivalente hidráulico, donde tenemos una corriente que está fluyendo. Digamos que tenemos toda la llave abierta. Esa es la corriente máxima que puede circular. Es la corriente IDSS. Por ejemplo, 8 miliamperes, 10 miliamperes sería la corriente máxima. Conforme nosotros apliquemos un voltaje con puerta-fuente, vamos a ir cerrando la llave, por decirlo de alguna forma, para que vaya reduciéndose el canal y se vaya estrangulando el canal de tal manera que la corriente se vaya reduciendo hasta que lleguemos a cero. Entonces, esa es la función del voltaje con puerta-fuente. Tenemos una unión polarizada en inversa que va a ir ocluyendo o cerrando el canal hasta que la corriente sea cero. Entonces, como dijimos, nuestro dispositivo JFET es un dispositivo de 3 terminales que está representado por una fuente de corriente controlada por voltaje. Como vimos, presenta una alta impedancia en todos los FET. En este caso, esta impedancia es de los 100 mega ohms, o sea, resistencias muy altas. Tiene un coeficiente de temperatura negativo de resistencia. El JFET tiene una alta ganancia de potencia, es decir, nos proporciona una alta ganancia de potencia. También es un dispositivo pequeño. Se puede aplicar en amplificadores de señal y en conmutadores. Son algunas de sus aplicaciones. Como ya mencionamos, en resumen, este JFET opera con una unión polarizada en inversa entre lo que es la compuerta y la fuente para controlar el ancho del canal. Como ya vimos, presenta una alta impedancia de entrada al polarizarse la compuerta en forma inversa. Entonces, al polarizarse la unión entre la compuerta y la fuente, se va a producir una región de agotamiento o vaciamiento dentro del canal, así que va a incrementar su resistencia de canal. También tenemos un voltaje de ruptura. Aquí tenemos la representación en forma de regiones P y N de lo que sería un transistor JFET. Podemos observar la parte central, lo que representaría el canal N, una región dopada con una cantidad de electrones, una N menos, menor dopada. Tenemos dos regiones tipo P, dopadas mucho mayor
mayor concentración de elementos que nos proporcionan una gran cantidad de huecos, en la parte de arriba y en la parte de abajo, de tal manera que se forma una especie de sándwich en la parte central. Entonces, al polarizar esta región en inversa, y observamos la parte de la fuente y la parte de la compuerta, nosotros vamos a observar que esto se va a comportar como si fuera una especie de llave donde nosotros vamos a ver que el canal por el centro se va a ir cerrando conforme aumentamos el voltaje compuerta-fuente polarizado en inversa. Cuando tenemos un voltaje compuerta-fuente de 0, tenemos la compuerta abierta al máximo. Conforme vamos aumentando la polarización inversa, vamos cerrando ese canal hasta que se ocluye completamente, ya no fluye corriente. Ese es el funcionamiento del transistor JFET. Bueno, aquí teníamos el símbolo que representábamos con 3 terminales. No sé si tengan alguna pregunta de este comportamiento o del funcionamiento. ¿Una pregunta, muchachos, del funcionamiento? ¿Eso cómo determina, profe? ¿Cómo determina eso? ¿Mm? No te ¿Aquí puedo escuché, si meter pudieran repetir. ¿Aquí se pone una fuente negativa? ¿O cómo está esta cosa? Ah, no. Lo que pasa es que el voltaje que nosotros conectamos lo polarizamos en inversa entre fuente y compuerta, entre compuerta y fuente. Digamos, lo que tenemos que hacer es invertir la polaridad van a ser 2 baterías, una que se conecta entre compuerta fuente y otra entre drenador y fuente. Va a haber 2 baterías. La que nos sirve para controlar el canal es la que está entre compuerta y fuente, que se polariza esta unión en inversa. ¿Para qué? Para que cree una región de agotamiento mayor y vaya poco a poco cerrando este canal. Al haber menos portadores de carga, pues no va a fluir tanta corriente entre compuerta y fuente, entre drenador y fuente. O sea, la corriente principal es la que va a fluir entre drenador y fuente, y con el voltaje compuerta-fuente es lo que nosotros vamos a controlar la cantidad de corriente que fluye. Ese es el funcionamiento. No sé si quedó clara la respuesta, Alexis. Más o menos. Este que ver ejemplos. Sí, yo Entenderlo creo un que con poquito. los ejemplos vamos a verlo más adelante, algunos ejemplos, cómo ustedes van a poder controlar esa corriente aplicando un cierto voltaje, ¿no? Es lo que vamos a ver justamente un poquito más adelante, ¿vale? Pues continuamos. Aquí podemos observar los 2 tipos de transistores, JFET, canal N y canal P. Puede observarse cómo los dos voltajes, tenemos un voltaje entre drenador y fuente, positivo arriba, negativo abajo, para que la corriente fluya en forma convencional, de positivo a negativo. Vamos a poner la corriente. Aquí nuestra corriente que tenemos el positivo, el negativo, y nuestra corriente que vamos a analizar va a ser siguiendo la corriente convencional de positivo a negativo. Aquí está nuestra corriente que va del drenador hacia fuente. Tenemos la corriente de fuente, que más adelante vamos a observar que la corriente de drenador y la corriente de fuente es la misma. Vamos a llegar a esa conclusión. También aquí observamos cómo el voltaje que existe entre compuerta y fuente está polarizado en forma inversa. Entonces aquí la corriente convencional y en este sentido. ¿Está? Esta sería con la corriente, iría aquí. Solamente para aquí. Estoy como propósito de representar la corriente convencional nada más. Después puntualizaremos algunos detalles. Entonces aquí puede observarse cómo la unión compuerta-fuente está polarizada en inversa. Cómo fluye la corriente en este sentido, el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Aquí en el sentido de las manecillas. Bueno, ambas son en sentido opuesto a las manecillas del reloj. El canal en el canal P podemos observar aquí cómo la corriente fluiría en esta unión, que es compuerta-fuente. Y aquí fluiría en sentido opuesto. Va en el sentido de las manecillas del reloj, la corriente convencional. Entonces, en suma, en resumen, teníamos nosotros que tenemos un voltaje aplicado entre compuerta-fuente que siempre se polariza en inversa.
y un voltaje que se polariza entre drenador y fuente, donde va a fluir la corriente total del dispositivo, la corriente que vamos a controlar, y que dependiendo del dispositivo va a fluir de drenador hacia fuente, si es canal N, o si es de canal P, la corriente va a fluir de fuente hacia drenador. Esto es por la batería que se está aplicando entre esas dos terminales. Siempre la polarización que va entre compuerta y fuente siempre va a ser en inversa en los dos transistores. En resumen, no sé si aquí hay alguna pregunta. De preguntas, continuamos. Todo esto que les estoy explicando es parte de estas diapositivas. Bueno, nosotros vamos a observar que este dispositivo se va a regir por una ecuación que se llama la ecuación de Shockley. William Shockley también tuvo que ver en el desarrollo de esta ecuación, así como también intervino en la del transistor. Aquí va a determinar cuánto vale la corriente de drenador, que es igual a la corriente de drenador máxima, que es la corriente IDSS, que va a multiplicar a 1 menos el voltaje con puerta fuente que tenga aplicado el dispositivo entre el voltaje de oclusión. El voltaje de oclusión también se conoce como VGS off, lo vemos aquí como VP, y todo esto se eleva al cuadrado. Entonces esta es una representación, una función que es tipo una parábola, una función cuadrática que es una parábola. Entonces con esto vamos a representar el comportamiento de la corriente del drenador hacia fuente, o de la corriente del drenador nada más. Existen diferentes aplicaciones del transistor JFET. Puede utilizarse como un amplificador radiofrecuencia, el cual tiene bajo ruido y alta impedancia de entrada. Entonces se puede utilizar en circuitos donde nosotros tengamos señales que pueden ser ruidosas, y podemos utilizar estos amplificadores para ayudarnos a amplificar estas señales. Aquí tenemos la representación de un amplificador que se llama fuente común. Tenemos la compuerta, el drenador, y aquí en la fuente observamos que tiene una resistencia. Esto está polarizado por divisor de tensión, y tenemos un capacitor, que recuerden que en modelo de señal pequeña, esto se va a comportar como un cortocircuito, y por lo tanto la fuente va a estar conectada a tierra. Y por eso es un circuito que se llama fuente común. La entrada de la señal amplificada, que se va a amplificar, va a ser en la compuerta, y la salida va a ser en el drenador. Este es un circuito que se llama amplificador fuente común. También tenemos alguna representación de cómo generar un interruptor con un JFET. Tenemos una resistencia conectada entre compuerta y la fuente. Tenemos una batería, la cual va a polarizar en inversa la unión, que va a abrir o cerrar esta compuerta con un voltaje, en este caso un voltaje negativo. Y aquí es donde va a cumplir la función de interruptor entre el drenador y la fuente, al utilizar una fuente de línea de corriente directa. Aquí puede observarse la polarización. Las polarizaciones. Tenemos positivo, negativo. Aquí está la corriente como fluiría en función de abrir y cerrar el interruptor que vemos aquí. Tenemos positivo, negativo. Y aquí es como nosotros haríamos la acción de control para hacerlo funcionar como una especie de switch o interruptor, el JFET. También podemos crear lo que se llama un multiplexor, es decir, podemos utilizar varios transistores que van a mandar diferentes señales de diferentes tipos a una misma salida, que es una resistencia, en este caso RD, y nosotros vamos a controlar que esas señales lleguen del drenador hacia esta resistencia a través de las compuertas con las cuales vamos a abrir y cerrar las acciones de control para que funcione cualquiera de ellos que queramos hacer funcionar, para hacer llegar las señales que tenemos aquí, las señales de entrada. Vamos a llamar señales de entrada 1, señal de entrada 2, la señal de entrada 3, y con estas señales de compuerta nosotros vamos a controlar, lo que es sería en lugar de C1 sería el control, ¿no? El control de la señal, C1, C2, C3, con el cual hacemos el control para que fluya cualquiera de estas señales hacia la resistencia.
También podemos generar una fuente de corriente constante con una arquitectura de esta naturaleza, formando con un JFET, donde tenemos una resistencia en lo que es la fuente, y nosotros con una batería que está entre el drenador y fuente, armamos una configuración para formar una corriente constante. Tenemos lo que son las curvas características de, de un transistor JFET, donde podemos observar las regiones de operación. Aquí podemos observar un comportamiento lineal aproximado que hay aquí. Estamos representando la corriente de drenador contra la corriente, contra el voltaje de drenador fuente. Y para diferentes voltajes de compuerta fuente, entre más pequeño es el voltaje compuerta fuente, mayor corriente vamos a tener. Recuerden que si nuestro canal no tiene su voltaje compuerta fuente cero, tenemos la corriente máxima. Conforme nuestro voltaje compuerta fuente con la señal inversa comienza a hacerse más grande de manera negativa, nuestra corriente se va a ir reduciendo, como podemos observar aquí, para 0 volts, para menos 1 y para menos 2 volts. Tenemos las regiones que representan a esta transistor en el efecto de campo JFET. Tenemos la que es la región de corte, está muy cercana al cero aquí. La región lineal o región óhmica, que es la que observamos cercana al eje de la corriente drenador. Y tenemos lo que se llama región de saturación, que es la región, digamos, plana. La región plana que observamos aquí es la región de saturación. Todo esto sería la región de saturación, la región de corte aquí pegada al eje voltaje de la dos fuente, que es el eje X. Del eje Y sería la región de la zona óhmica o región lineal. Esas serían las regiones de operación del transistor JFET. Y en general también sería, para cualquier dispositivo de efecto de campo, sería la misma curva. O las mismas curvas. No sé si tengan alguna pregunta de estas regiones de operación. Bien. Entonces, No, similar continuamos. a las anteriores, ¿no? Pero esta es en inversa, ¿no? Se parecen un poquito, nada más que sí cambia un poco las regiones de operación. Porque en el caso del transistor bipolar, aquí teníamos la saturación. Y aquí ya no es la saturación, aquí es la región óhmica. En esta región óhmica es donde el transistor se va a comportar como una resistencia dependiente de voltaje. Mientras está en esta zona, al aumentar el voltaje, nosotros aumentamos la resistencia del dispositivo. Y cuando estamos en la parte de saturación, es donde tenemos un cierto valor de corriente constante. Entonces, en esta parte de saturación es donde se va a utilizar para utilizarlo como un amplificador. Aquí es donde trabaja como amplificador el transistor de efecto de campo. Profe, Entonces, otra pregunta. Perdón. ¿Va adelante, a ser Ceci. ¿Es necesario siempre que sea VGS-2 o nos van a salir otros valores negativos? No, cualquier valor puede salir, puede ser cualquier valor que tú quieras. De forma negativa, tú vas a, digamos que a manejar una fuente de voltaje controlada, digamos una fuente de voltaje regulable, y tú le vas a poner el voltaje que tú quieras siempre y cuando sea negativo. ¿Para qué? Para que controles la cantidad de corriente que va a fluir. Entonces tú vas a aplicar un voltaje entre compuerta y fuente negativo, y con esto vas a controlar la cantidad de corriente que fluye de drenador hacia fuente. Digamos, tú vas a decir cuánta corriente quiero en mi dispositivo, no, pues quiero tantos miliamperes, yo controlo aplicando un voltaje negativo en mi compuerta fuente y lo ajusto a la corriente necesaria. Esa sería la función. Ok, gracias, profe. ¿Verdad? ¿Alguien más? Entonces continuamos. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante, Sebastián. Este transistor tiene también el factor beta. Aquí va a haber otros elementos otros parámetros que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a ver las fórmulas y vamos a manejar otros factores. ¿Sí? Ya cuando veamos el análisis en corriente directa y en corriente alterna, nos vamos a meter en estas fórmulas para calcularlos. Pero ahorita de entrada no tiene beta, tendría otros parámetros distintos. ¿Vale? Está bien, profesor, gracias. De ti, Sebastián.
Vamos a continuar. Nos quedan todavía unos 8 minutos. Entonces tenemos, pues ya cuestionamos la región ómica, cómo se comporta, la región de saturación. Tenemos igual la representación de las curvas características. Aquí puede observarse la corriente de drenador fuente en saturación, que es la corriente máxima que puede circular por el dispositivo, por ejemplo 8 miliamperes, 10 miliamperes, 20 miliamperes. Y conforme aplicamos un voltaje con puerta fuente de manera negativa, vamos a ir controlando la corriente para que se vaya reduciendo el canal y vayamos teniendo menor corriente entre drenador fuente. De esa manera lo vamos a controlar. Hasta que llegamos al voltaje, el voltaje máximo, que es el voltaje de estrangulamiento o voltaje de oclusión, que sería el voltaje BGS off, con el cual se apaga, digamos, nuestro dispositivo, de alguna forma. Aquí tenemos las ecuaciones del JFET. Entonces, nuevamente mencionamos la ecuación de Shockley. Es la corriente de drenador, es idéntico a la corriente de drenador fuente en saturación, por 1 menos voltaje con puerta fuente. Este es el voltaje que nosotros vamos a estar variando para controlar la corriente. Digamos que este parámetro que se llama BGC-OFF y IDSS es la que nosotros nos van a proporcionar de la hoja de especificaciones de nuestro dispositivo. Aquí es donde intervienen esos factores. Entonces nosotros vamos a verificar. Nosotros tenemos un transistor JFET que es el 2N, no sé qué, una clave. Vamos a verificar cuánto vale su corriente de drenador fuente en saturación, IDSS. Vamos a ver cuánto vale su voltaje de oclusión, que es BGCO, y con eso vamos nosotros a aplicar diferentes voltajes de forma negativa. Aquí también este voltaje es negativo, y con ello vamos a calcular una corriente de drenador en función de este voltaje que le vamos a ir aplicando. Hay algunos otros parámetros adicionales que nos van a servir para calcular, al analizar las corrientes en un circuito, por ejemplo GM, que es una transconductancia, que prende GM0, que es 1 menos BGS, entre BGS off. También GM0, que es otra transconductancia, es 2 ISS entre BGS off, aquí con valor absoluto. Entonces son parámetros adicionales que nos van a servir para análisis de circuitos. Aquí sería lo que preguntaba hace rato Sebastián. Estos son algunos, son los parámetros que nosotros en su momento consultaremos para poder hacer el análisis tanto en corriente directa como en corriente alterna. GM es la transconductancia dada por la variación de la corriente del drenador contra el voltaje con puerta fuente. GM0, otra transconductancia. BGS off, recordemos que es el voltaje de oclusión. Es un voltaje con puerta fuente de valor negativo, con el cual cierra el canal. IDSS es corriente drenador fuente en saturación, o la corriente máxima que puede fluir por el dispositivo cuando el voltaje con puerta fuente es 0. ID es la corriente de drenador. Entonces, estas serían las ecuaciones principales que vamos a trabajar con nuestro JFET. No sé si gustan tomar nota de una vez. Ecuaciones que vamos a estar trabajando un poco más adelante. O si gustan tomar alguna captura de pantalla para que recuerden estas ecuaciones que vamos a estar trabajando. Recuerden que la corriente ID, la ecuación de Shockley, es una ecuación cuadrática que representa una parábola. Y con eso vamos a ver qué corriente tenemos para un voltaje con puerta fuente determinado. Un par de minutos para que puedan tomar notas, ¿sí?, de algunas situaciones. Y ahorita continuamos para ir viendo más detalles de JFET. Más adelante vamos a hacer un análisis de un circuito con JFET para determinar sus voltajes y sus corrientes. Y de esa manera determinar el punto de operación para un transistor JFET. También lo vamos a hacer para lo que son los transistores MOSFETs. Vamos a ver su punto de operación y más adelante haremos una revisión de lo que es el modelo de señal pequeña para poder analizar amplificadores con transistores de campo y poder calcular sus ganancias de voltajes y sus impedancias de entrada y de salida. Quedan un par de minutos si gustan terminar de copiar
Ahorita regresamos en unos 5 minutos para continuar con la presentación. Vamos a tiempo restante para que ustedes terminen de copiar las ecuaciones del JFET. De esto les recomiendo organizar su formulario, en una hojita y apuntar las fórmulas principales del transistor JFET para analizar circuitos en modo de corriente directa. Y vamos a ver qué es cada elemento. En algunos casos van a encontrar en hojas de especificaciones, puede ser que encuentren como VGC off o voltaje BP. En inglés es pinch off, que es un voltaje de oclusión. Entonces abajo les aparece como BP o VGC off, es el voltaje con el cual cierra el canal. Puede ser que encuentren IDSS o ID máxima también. Podrían ser que encuentren las fases de especificaciones. Pero es el mismo valor. La corriente máxima que puede circular entre drenador y fuente, cuando el voltaje comporta cero. Diferentes formas de polarizar al JFET. En este caso, tenemos un transistor que llama, en la forma de polarizar es un autopolarizado, con un voltaje que hay de drenador a fuente, una batería, y en la tira hay una resistencia de la compuerta hacia tierra. Esas resistencias generalmente son grandes, de orden de megaohms. Tenemos un circuito por divisor de tensión, tenemos dos resistores, tenemos una fuente de voltaje VDD que va de drenador hacia fuente, y aquí se forma un divisor de voltaje para calcular el voltaje de compuerta, que es, ya saben, por Thevenin vamos a tener que aplicar Thevenin para calcular el voltaje de fuente, de compuerta, y la resistencia que habría en la compuerta también por Thevenin. Aquí este circuito se llama polarizado entre una fuente de corriente, donde el transistor bipolar se va a comportar como una fuente de corriente constante. Son las formas de poder polarizar a un transistor JFET. Las más comunes pues, son las dos primeras, estas un poquito más elaboradas, que se utilizan sobre todo en circuitos integrados. Esta no la vamos a trabajar ahorita. Tenemos algunas aplicaciones, decíamos, de los transistores JFET, utilizados como resistor controlado por voltaje, donde variando el voltaje de la compuerta, trabajando sobre todo en la región lineal, podemos convertirlo en un resistor controlado por voltaje. Tenemos también la aplicación para convertirlo como un switch, con un voltaje que va a un voltaje positivo o hacia tierra, para hacerlo comportarse como un switch. Y algunas configuraciones de amplificadores que se pueden utilizar con JFET de bajo ruido, el amplificador fuente común. Observamos cómo la fuente está conectada hacia tierra a través del capacitor. Recuerden que corriente alterna se comporta como un capacitor. Este es el amplificador que se llama fuente común, que generalmente tiene una alta ganancia. Este sería el equivalente como al emisor común, ¿no? Este sería pero ahora con transistor de efecto de campo. Tenemos un amplificador drenador común, donde el drenador está conectado a la fuente de SC, que recuerden que modelo de señal pequeña, esto se convierte en conexión hacia tierra. Y aquí tenemos la entrada, es en la compuerta, la salida se monitorea en la fuente. Entonces, este circuito se conoce como seguidor de fuente. Sería el equivalente al amplificador colector común, donde tenemos que la entrada es igual a la salida. Esta otra configuración de amplificador de compuerta común. Tenemos, en este caso, la entrada alimentada por la fuente, el voltaje de entrada, la salida monitoreada en el drenador. Y el amplificador se conoce como compuerta común. Para hacer este tipo de configuraciones para diseñar amplificadores. Tenemos algunos encapsulados del transistor de JFET. Si se fijan, se parece mucho a transistores. Los encapsulados son prácticamente los mismos que vimos con los bipolares. Y la nomenclatura también se parece en algunos casos. El 2N sigue siendo un transistor, nada más que en este caso 5457 se refiere a un JFET. Aquí vemos la distribución de terminales, compuerta, fuente y drenador, visto desde la parte de arriba. Aquí, visto de la parte frontal, tenemos 1, 2, 3, drenador, compuerta y fuente para un JFET 2N3819.
seguramente debe ser canal N. Es cuestión de checarlo en la hoja de especificaciones. Estos son de bajas corrientes, del orden de algunos tal vez unos 200, 300 miliamperes. Para corrientes un poquito más grandes, pues se recurre al encapsulado metálico. Tenemos este transistor que debe ser 2N5198, que maneja mayor corriente, debe ser alrededor de 500 a 600 miliamperes más o menos. Vemos ejemplos de JFET, 2N5457, MMDF 5457 y 2N de diferentes valores, hasta un MPF 102. Entonces vamos a encontrar que para la nomenclatura 2N pueden ser transistores bipolares o también pueden ser transistores JFET, y MPF son transistores JFET. Algunas características, por ejemplo, en la hoja de especificaciones, podemos observar el BGS off o BGS corte, aquí aparece en español. Aquí nos dice cuál es el valor de la corriente, o más bien el voltaje que se puede aplicar. Por aquí debe haber un valor típico, o un valor mínimo y máximo. Aquí por ejemplo, tenemos menos 0.5 y un máximo de menos 8 volts, por ejemplo, ¿no? Generalmente debe dar un valor típico para tomarlo como referencia. Este es el voltaje con el cual se va a ocluir el canal. Aquí está, no se alcanza a verse, el IDSS, corriente de drenador fuente de saturación, que es la corriente máxima que puede manejarse en este dispositivo. Tenemos valores típicos que van entre 6 y 9 miliamperes. Este es lo que tomaríamos como referencia para hacer nuestros cálculos. Nosotros podemos tomar, no sé, 9 miliamperes, ¿no? Yo creo que esto va a variar dependiendo del modelo. Mira, aquí está, dependiendo del modelo. Por ejemplo, si tomamos el 5459, tenemos que su voltaje corriente típica es de 9 miliamperes. Si tomamos el 5458, es 6 miliamperes. Y si tomamos el 5457, son 3 miliamperes. Pues dependiendo del modelo del transistor, es la corriente de saturación, corriente de drenador, fuente de saturación que vamos a tener, ¿no? La corriente máxima. Y aquí está el voltaje con puerta fuente que podemos manejar en corte, que sería, para el caso del 5459, son menos 8 volts. Son algunas especificaciones y bueno, aquí veríamos algún ejemplo de cómo calcular este circuito. Esto lo veríamos yo creo que ya en la siguiente clase para que nos dé tiempo de analizarlo. Si gustan tomar nota de una vez y ya en la siguiente clase empezamos a hacer análisis de circuitos de JFET con corriente directa. Si gustan tomar nota y ya en la siguiente clase empezamos a hacer el análisis. Aquí también vamos a determinar lo que es el punto de operación. La corriente, en este caso del drenador, en el punto de drenador Q, drenador IDQ, será la corriente del drenador en el punto de operación, y el voltaje drenador fuente Q, el voltaje drenador fuente en el punto de operación Q. Podemos calcular algunos voltajes que hay en las compuertas, en la drenador y en la fuente. Calcular la corriente de drenador, calcular la corriente de fuente. Este circuito es un poco sencillo porque ya te están proporcionando un parámetro que es el valor de la corriente, entonces es mucho más fácil de analizar. Habrá circuitos un poco más complejos que tendríamos que recurrir a graficar la ecuación de Shockley para poder determinar el punto de operación. Eso lo veremos en la siguiente clase, que sería el día de mañana. Pues, si gustan tomar nota, y con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Por favor. Recuerden que vamos a hacer nuestro análisis utilizando la corriente convencional que va de positivo a negativo. Y aquí las corrientes reales, o sea, corrientes electrónicas, irían en sentido opuesto. ¿Pero por qué hacemos el análisis siempre en corriente convencional? Porque cuando nosotros medimos con nuestros aparatos, en este caso con nuestro multímetro, vamos a medir estas corrientes en el sentido convencional, por eso siempre lo hacemos así. Pero si quisiéramos determinar el sentido de las corrientes reales, o sea, las corrientes electrónicas en este caso, porque es un canal N, irían en sentido opuesto, las flechas irían al revés.
Esos serían los valores reales. Entonces, si gustan tomar nota, y con eso terminaríamos la clase por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Entonces, terminen de copiar, por favor.